Tonatiuh Guillén López, director del Colegio de la Frontera Norte, gracias por permitirnos conversar contigo esta mañana. ¿Cómo viste a Donald Trump? ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo viste una escena muy confrontada? Unos a favor, otros en contra, ahí afuera en Phoenix del centro de convenciones donde estaba Donald Trump diciendo cosas como las que oímos. Buenos días y bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. Permíteme comenzar con hacer una precisión. A mi cargo hay que ponerle un ex, porque terminé mi periodo al cargo del COLEF a principios de marzo. Oye, ya te Seguimos dejé, trabajando el tema, oye, te pero dejamos ahí como director, sí, perdón por la equivocación. ¿Y hay quién que está en tu agregarle lugar? el ex solamente y ya Bueno, todos contentos. con el ex. Oye, y dime quién es el director ahora para que le demos el crédito Ese correspondiente. es el doctor Alberto Hernández, quien es el nuevo titular. Es uno de los fundadores de COLEF, entonces gran conocedor de la Alberto institución. Hernández, gran conocedor del tema también, y bueno, tú un gran investigador, desde luego, ahora te ponemos el ex, lo vamos a poner con rojo para que no se nos Sí, olvide. Oye, pero sí, gracias Carmen. por la precisión. Pues fue en marzo y se nos pasó de noche, tú qué bárbaros, pero bueno, saludos al nuevo director de este colegio de la Frontera Norte. Y bueno, pues ya hecha la aclaración, Tonatiuh, estamos frente a esto que ha dicho Donald Trump y el Sí. clima que se sigue alentando de polarización sobre el tema migratorio, el muro, etcétera, etcétera. ¿Cómo viste lo de ayer? Bueno, hay en principio el contexto, Carmen. Creo que el discurso de Trump fue pues el pináculo de su perfil personal, su agresividad y divisionismo para todo lo que hace. Esto hay que tenerlo en cuenta porque es una coyuntura en donde su credibilidad como presidente, la credibilidad de sus palabras está en su punto más bajo. Incluso dentro del propio Partido Republicano, que lo sorprendente es que hayan aguantado tanto tiempo sin atreverse a corregirlo de manera más explícita. Lo pongo en la mesa porque esa credibilidad tan baja pues ha llevado incluso ya hoy y hace unos días también a comentarios sobre su salud mental. Entonces, el asunto es serio, es grave, el escenario, pero sobre ese filtro hay que entender todo el resto del planteamiento. Entonces, subrayo, hay una credibilidad en el piso, hay una duda sobre sus capacidades como dirigente de un país tan importante, de su ejecutivo, y hay pues ese mapa de cuestionamientos que se agudizaron pues hace unos días por sus declaraciones sobre el evento de la ultraderecha de Estados Unidos allá en Charlottesville, en donde pues francamente hizo una protección de los grupos racistas y, y nazis o pronazis que hay en Estados Unidos. Entonces, estos elementos están en el mapa de lo que dijo ayer y sin duda pues nos ponen entre comillas todo lo que diga el presidente Trump. Y en ese contexto pues sí nos sacó a relucir a los mexicanos al tema nuevamente de la migración y la lectura de la migración desde lo que fue el sesgo de su campaña, que fue una lectura en donde la migración es fuente de criminalidad y de violencia para Estados Unidos y es fuente también de drogas y por consecuencia hay que hacer un muro en la frontera de México. Esta simpleza para entender a la migración, que pues es la que le dio muchos votos y es la que ahora está intentando recuperar para el prestigio que ha perdido tan rápidamente y de manera tan aguda. Entonces ahí es donde México apareció con el tema de migración, aparece nuevamente el muro. La buena noticia de su horrible discurso de ayer es que ya no dijo que México lo va a pagar, eso me parece ¿Es horrible? ¿Te muy pareció horrible el sintomático, discurso? ¿Te pareció es horrible? espantoso en términos del divisionismo que Sí. generó dentro del propio Estados Unidos, Carmen. Ahora, no dijo que México va a pagar el muro, no porque lo deje de pensar, sino porque simplemente lo da por sentado que ya lo dijo. No ha cambiado de opinión sobre el No, tema. yo creo que era la oportunidad para volver a lucir sus O se le olvidó palabras. decirlo, pero no creo que haya No, desistido de la no, idea. pienso que ya el hecho de estar negociando
el tema del muro con el presupuesto y agrediendo en ese escenario a los demócratas, ya hay ahí un giro. No es un giro que no, al que no pueda regresar, porque siempre lo hace, pero lo que es interesante es que tuvo la oportunidad de volver a enfatizar ese discurso impropio y irrespetuoso para México, que será nuestro país el que pague el muro, y me parece sintomático que ya no lo puso, y sí se fue contra los demócratas. Entonces ese giro, espero que no ocurra evidentemente lo del muro, que no ocurra su financiamiento, porque además ya subrayo, el muro existe, o sea, no es un invento nuevo, ese muro existe, pero sí ideológicamente y en el discurso y en la relación con México lo plantea de otra manera. Entonces los pongo como un punto en que hubo ahí ese matiz, y ese matiz vale la pena hacerlo notar. El otro punto es sobre el tratado. El TLC, lo que señaló el canciller me parece muy preciso, no hay nada sorpresivo en el planteamiento, pero también retrata lo que ha sido pues esta reiterada ignorancia de lo que es el tratado para el propio Trump, para la economía de Estados Unidos. No sé cómo puede plantear escenarios de esa escala, de decir nos retiramos y nos vamos, cuando la economía de Estados Unidos, lo quiera o no, está ya articulada estructuralmente con la economía en México y con la economía en Canadá. El peso de la economía mexicana para la de Estados Unidos es prácticamente ya igual a la de Canadá. Entonces son dimensiones extraordinarias de densidades económicas y productivas y comerciales y financieras, que decirnos vamos es no solo ignorante, sino eh, pudiera ser motivo de una catástrofe mayor, que a estas alturas del discurso de Trump, la verdad es que ya nadie cree que esté diciendo las cosas en serio. Ese tono es el que también estamos viendo en la negociación. Creo que hay una negociación más en serio, más formal, más estructurada, que están haciendo los tres países, y otro mapa muy distinto al que reitero que está perdiendo una credibilidad de manera impresionante, este discurso primario y absurdo que está planteando Trump en estos momentos. Ahora, Tonatiu, estamos frente a una sociedad que, bueno, por lo pronto la imagen, el retrato que quedó ayer afuera del centro de convenciones y las manifestaciones diversas que finalmente se congregaron en una sola, de polarización, desde decir, la gente ya en la propia manifestación pública, en la arena pública, no eran decenas de miles, hay que decirlo, no eran decenas de miles como lo narró nuestro colega León Felipe de Univisión, sino eran cerca de 10,000 personas, pero no eran las multitudes que se habían previsto por parte de los promotores de Donald Trump. Pero bueno, como quiera, eran un puñado de miles que estaban confrontados precisamente por el tema migratorio, y no sé si coincidas, parecería que lo que polarizó más fue precisamente la posibilidad, el anuncio que hizo en una entrevista televisiva Donald Trump sobre su intención de indultar a el sheriff o sheriff de Maricopa, este personaje verdaderamente controvertido que es Joe Arpaio. Efectivamente, estamos en lo correcto, Tonatiu, de que Arpaio, el nombre Arpaio, fue lo que concitó una expresión más amplia de los opositores de Trump ayer en Arizona. Pues subrayaría que fue el clímax de una polarización que ha estado construyéndose en estos meses, cada vez más aguda. El franco discurso racista de Trump también hay que sumarle a la reacción que hubo en Arizona, y ciertamente Arpaio es como la cereza podrida de un pastel podrido, que es un personaje que condensa en el entorno de Arizona y de Estados Unidos no lo que dijo Trump de que está siendo castigado por hacer su trabajo, está siendo castigado por racista al hacer su trabajo.
Esa es la gran diferencia en el planteamiento. Arpaio ha sido censurado, juzgado y con todas las penalidades que vengan en camino por racista, por funcionar de manera racista en la detención de personas y por haberse inventado una política migratoria local propia. Esa es la causa, no es porque haya hecho su trabajo, como dijo Trump en el discurso. Entonces, son dos maneras muy distintas de ver el escenario, pero sin duda decir que condenan a Arpaio por hacer su trabajo desde la perspectiva de la ultraderecha, pues es lo que le gana esos gritos a favor que dieron el público que estaba ahí congregado en el centro de convenciones, y el mismo discurso fuera de ese centro de convenciones en las calles es el que concitó pues también una protesta muy notable, muy numerosa, y a subrayar a más de 40 grados en Phoenix. No es cualquier cosa estar en esa temperatura en la calle gritando y protestando. Totalmente de acuerdo. Pues Tonatiuh, Guillén López, te aprecio muchísimo que estés aquí para conversar estos temas. Sigamos en contacto, si nos lo permites, para seguir de cerca pues un momento como este, que va a terminar en que, Tonatiuh, te invito a una reflexión final. ¿En qué tipo de situaciones puede esto terminar? Si estamos con el tema del muro, sí o no, si habrá o no financiamiento del muro, esta promesa de campaña y ahora una promesa para la reelección de Donald Trump en este periodo de gobierno que está ejerciendo. ¿Qué podríamos imaginar? ¿Qué escenarios te planteas como especialista para el tema de la migración y para el tema de frenar físicamente el flujo migratorio? Pues hay varios elementos, Carmen, muy rápido. Yo creo que el más importante es el futuro político de Trump. Ese Para empezar futuro a hablar. político está siendo cada vez más cuestionado, Uh-huh. y eso es un escenario que no hay que descartar. Hay tensiones muy serias ya sobre su continuidad en la presidencia. El segundo punto es que la migración mexicana, desde antes de Trump y desde los últimos 10 años, es ya prácticamente de sur a norte ya casi cero. Entonces estamos en un punto de estabilidad de la dinámica migratoria. Ya no es un tema para México, ya no es un tema central para Estados Unidos el movimiento. El tema es ahora las personas que ya están en Estados Unidos, a las que hay que cuidar en Sí, sus gracias. derechos. Y un último comentario sobre el TLC y su negociación. Ojalá contemple la nueva regulación del mercado formal de trabajo que existe ya desde hace décadas, pero que nunca hemos querido ver entre Estados Unidos y México. Ojalá se mueva hacia una formalización y procedimientos mucho más civilizados. Y por el lado económico, pues está interesante que el debate sobre los salarios en México forme parte también de ahí, porque efectivamente tenemos salarios muy bajos y sobre eso no se puede sustentar ninguna competitividad razonable para el país y su futuro. Pues ahí está, desde luego, uno de los ángulos más importantes del TLC, que tiene que ver efectivamente con el tema de los salarios y otros asuntos que han puesto a la mesa, incluyendo el tema de la corrupción. Por cierto, desde Estados Unidos también se ha hablado Sin de duda. colocarlo como un asunto que tiene que discutirse en esta renegociación del NAFTA o del TLC. Gracias, Tonatiuh Guillén López, por estar aquí esta mañana. Un Estamos en gusto. contacto, un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, gracias Carmen, hasta pronto. Hasta pronto y bueno.